Por eso vamos a leer rápidamente entonces capítulo 2, vamos a leer sobre nuestro tiempo de hacer sentar. Amén. Dice la palabra del Señor en el 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Déjenme hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta linda mañana. Te suplicamos, Señor, que en esta hora limpies, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Perdone, Señor, si hay algo, Señor, oculto dentro de nosotros que no te hayamos pedido perdón. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Sangre redentora, sangre que nos limpia de todo pecado. Bendice, Señor, a tu pueblo y pido, Señor, para que me dé de nuevo, Señor, y que pueda, Señor, ser usado en sus manos, Señor. Padre, le ruego para que su Espíritu Santo sea el que tome el control y que sea Él hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El hermano hablaba algo referente y yo le decía y me le acerqué en esta mañana. Le digo, ¿sabes por qué te dije de que las personas muchas veces se condenan a sí mismas por su propia ley? Entonces yo le dije que el tema de esta mañana era condenado por tu propia ley, ¿verdad? ¿Por qué condenado por tu propia ley? Porque las leyes del Señor, si usted no las conoce, abra la Biblia para que las conozca. Ese texto nos dice, nos informa que aunque nosotros no conozcamos de la palabra del Señor, tenemos conciencia. Sabemos como seres humanos, aún sin conocer la Biblia, yo no conocía la Biblia, pero ya sabía que era hacer cosas malas y que era hacer cosas buenas. Y yo creo que de igual manera, como ser humano, usted sabe qué es lo bueno y lo malo, aún aunque no conozca la Biblia. Entonces, bajo esos conceptos, ¿verdad? Usted va a ser entonces juzgado. Posiblemente usted venga, no, pues es que yo nunca abrí la Biblia. Sí, pero tú tenías prácticamente leyes morales, ¿verdad? Y muchos de nosotros conocemos las leyes morales, ¿verdad? Lo que no se debe de hacer, como es la fornicación, el adulterio, tener relaciones sin estar casados. Eso es fornicación. Entonces, aunque ustedes conozcan la palabra, saben que no está correcto, no es bueno. Aunque el mundo, la sociedad diga, oh, ok, está bien, puedes hacerlo. Sin embargo, la palabra de Dios no. Entonces esas personas que dicen, ok, si el mundo o las autoridades lo autorizan terrenales, entonces está bien. Entonces quiere decir que usted está bajo su propia ley, no bajo la ley del Señor. Entonces si usted está bajo su ley, ¿verdad? Bajo sus mandatos, entonces bajo su conciencia, entonces usted va a ser condenado. ¿Por qué? Porque entonces las leyes que nosotros tenemos, que los seres humanos, contradicen la palabra del Señor. Entonces anulan las leyes de Dios. Por eso, hermanos, en Romanos, entonces, como le decía, 2, 12 y 13, dice que la ley de Dios fue creada para alejarnos del mal. La ley de Dios fue creada para alejarnos del mal. Dios tenía el propósito de que el ser humano no estuviera haciendo el mal. Pero ¿cómo el ser humano entonces se iba a guiar? ¿Cómo iba a saber qué era lo bueno y lo malo? Entonces Él tuvo que dejar este libro tan maravilloso de donde nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Entonces, si usted lo desconoce, pues usted es responsable por ello. Usted, su deber es buscar la palabra del Señor, guiarse por ella para que las personas entonces no vayan a condenación. Ahora, no solamente usted tiene una responsabilidad propia. Hay muchos aquí que son padres. Ustedes tienen la responsabilidad sobre sus hijos. Ustedes los tienen que guiar. Ustedes los tienen que orientar. Ustedes tienen que preocuparse por su vida espiritual. No diga que porque trabajaba mucho y que no tiene nada que hacer. Eso prácticamente es irrelevante delante del Señor. Su responsabilidad ahí en su casa es abrir la Biblia y enseñarlo y decirle qué es lo correcto, qué es lo que no le agrada a Dios y qué es lo que le agrada a Dios para que ellos lo hagan. ¿Sabe para qué? Para que simple y sencillamente se alejen del mal. Ese es el propósito de Dios.
Las leyes de Dios tienen ese propósito, alejarnos del mal. Y también es para que nosotros nos evitemos dolores de cabeza, ¿verdad? Cuando tú tienes un hijo de 11, 12 años y ya tiene rebeldía, y ya el hijo anda en droga, el hijo ya anda en pandillas, el hijo anda en cosas que realmente te producen dolores de cabeza. Deja de asistir a la escuela, ¿verdad? Muchas veces ellos andan robando a esa hora, a esa edad. Entonces al rato están en las cárceles, pero eso no es más que tu falta de responsabilidad. Ahora, te lo digo a ti porque tú estás aquí. Claro, primeramente es para los caballeros, los hombres, porque dice que nosotros somos la cabeza, dice el Señor. Nosotros somos los que damos dirección al hogar. Entonces, si nuestros hijos andan mal, es porque nosotros hemos fallado. Nuestra responsabilidad no se cumplió. No nos sometimos a la palabra del Señor, no la obedecimos y no los conducimos bajo esa ley. Porque la palabra de Dios dice que si crea al hijo desde pequeño en su carrera, aun cuando fuera viejo, él no se separará de ella. Pero a lo mejor usted no lo instruyó, usted no lo enseñó. Entonces, ahora no culpe si no está aquí el marido. Ese también fue el que usted escogió. Porque se quedan callados. Ese fue el que escogió, o esa fue la que escogió usted. Entonces, no haga responsable a nadie más. Por eso, uno, para poder tomar decisiones correctas, acertadas, de las que no te tengas que arrepentir, es con la guianza del Señor. El propósito de la ley de Dios es mostrar a su pueblo la verdadera y maravillosa función de la ley. Imagínese que no hubiera ley. ¿Cómo estaría si así el mundo, habiendo leyes? Entonces está como está, ¿verdad? La gente asesinando a los demás, ¿verdad? La gente golpeando a los demás, la gente violando a los demás, la gente robando a los demás. O sea, es una maldad total en la tierra hoy. No hay nada que lo vaya a parar. Si ahorita, o sea, dice la Biblia que si ahorita la maldad no se ha desatado, no ha estado prácticamente en toda su fuerza, es porque todavía el Espíritu de Dios está aquí. Pero una vez que el Espíritu de Dios sea levantado, cuando venga el rapto, o sea, aquí dice, olvídese, va a haber personas que van a quererse morir y no van a poder. Va a ser un sufrimiento como nunca ha existido. Y se van a pasar cosas como nunca han existido desde el principio de la creación. Los mandamientos, hermanos, fueron preparados o creados para guiarnos a una vida de santidad. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué es ser santo? Santo significa ser apartado para Dios. Santo prácticamente no hay ninguno, si usted en su concepto tiene el de nunca pecar. Todo ser humano peca todos los días. Los pastores pecan, sí, los pastores pecan. Los sacerdotes pecan, sí, todos los días. La palabra de Dios es bien clara. Y Él dice, bueno solamente hay uno. Bueno y sin pecado solamente hay uno. Es Dios. De ahí en más, todos estamos prácticamente en la misma fila. Entonces, nosotros simple y sencillamente lo que hacemos a través de la conexión que tenemos con la palabra, a través de nuestro espíritu, a partir de nuestro también conocimiento de la palabra, cuando oramos, entonces tenemos esa relación con Dios, y esa relación se conecta con la palabra del Señor y con los mandatos de Dios para que haga lo correcto delante de Él. Entonces, por eso nosotros entonces necesitamos saber, ¿verdad?, que Dios prácticamente quiere llevarnos a una santidad, ya que solo de ese modo podrá ver la naturaleza de Dios. Algún día dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, nadie va a poder estar delante de la presencia del Señor, pero usted, si se está santificando, dice que algún día podrá ver la naturaleza de Dios, y sobre todo también terrenalmente el plan que le indicará cómo debe vivir bajo la ley de Dios. Dice que las personas naturales, natural quiere decir una persona que no conoce del Señor, una persona que está envuelta en el pecado. Dice que las personas naturales no perciben las cosas que son de Dios. Dice, porque éstas se disciernen por medio del Espíritu. Y si el Espíritu no está dentro de las personas, entonces no lo pueden discernir.
Y todo lo que está para ellos, esto aquí, que está aquí, es locura. Es por eso que muchas veces a lo mejor usted siendo cristiano dice, esos están locos, ¿verdad? Toman a los cristianos como locos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para ellos es locura, no las pueden entender. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso vamos a ver qué dice rápidamente el libro de Éxodo en el capítulo 5. Son varios versículos, pero yo no voy a leerlos todos, ¿verdad? Pero si usted quiere de repente escribirlo para que usted lo lea, es Éxodo 5, capítulo 6, sería hasta el 20 si usted lo quiere leer. Pero vamos a ver qué nos dice entonces el 6. Dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, dice, del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, ¿verdad? Dice, para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificios, dice, a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no entiendan palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, y vosotros recoged, dice, la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros, dice, los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os da paja. Y azotaban, dice, a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis con tus siervos? ¿Verdad? Entonces dice el 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominaciones delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles a espada en la mano para que, dice, los maten. Entonces aquí lo que estamos viendo prácticamente lo que decíamos, ¿no? Ya que solo de ese modo, dice, las personas van a poder vivir bajo la ley. La ley el Señor siempre la ha puesto para que nosotros entonces la obedezcamos. Muchas de las veces vamos a ver en la palabra del Señor que hay muchos ejemplos que las personas no obedecían la ley, ¿verdad? Donde dice que donde no hay ley, entonces dice, donde no hay ley, una ley que prohíbe acciones, no hay pecado, porque no es posible que las personas quebranten una ley que no existe. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7, Romanos 7, 9 al 12, dice de esta manera. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, dice, justo y bueno. Entonces podemos ver que entonces la palabra dice que las personas que vivían, dice que las personas, al menos no sé si, las personas vivían, usted y yo vivíamos, por un tiempo vivimos sin la ley, ¿no? O sea, prácticamente hacíamos lo que nosotros queremos.
Ahora, muchas de las personas siguen viviendo así, ¿verdad? Es por eso que yo había titulado Condenado por tu propia ley. Las personas se rigen por sus propios pensamientos, sus propias leyes, sus propios mandatos. No obedecen a la palabra del Señor. Entonces, esas personas que se están guiando por su propia ley, entonces van a terminar en condenación. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros escudriñe la palabra del Señor y entonces se guíe bajo las leyes del Señor. Las leyes, dice, del Señor no son gravosas. O sea, prácticamente no deben de molestar. No te deben prácticamente de inquietar, ni tampoco de alguna manera te sientas atacada por ella. Lo que la palabra de Dios quiere es de que si estás haciendo el mal, entonces cambies tu rumbo y que te conviertas a Cristo y que vivas para Él. Ahora, ¿esto qué te conlleva? Te conlleva a muchas cosas buenas. Vas a tener menos problemas, vas a tener menos estrés, vas a estar menos agobiado. Entonces, todo esto de alguna manera te ocasiona este tipo de cosas porque desconoces la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a estar mucho mejor, ¿verdad? Ahora, muchas de las leyes a nosotros se nos hacen difíciles. ¿Por qué? Porque estamos cómodos con el pecado que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros prácticamente a lo mejor nos gusta el trago, a nosotros prácticamente nos gusta el adulterio, a nosotros nos gusta la fornicación, a nosotros nos gusta prácticamente la hechicería. Entonces, cuando a las personas les gustan todas estas cosas, entonces están bajo su propia condenación. Dios dice que las leyes que Él puso era para que todas estas personas, para que las personas no practicaran todas estas cosas. Entonces, Dios ha sido claro en su palabra. La gente vive en pecado y entonces las consecuencias tienen que venir, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, por eso tengamos mucho cuidado. Donde no hay una ley que prohíba ciertas acciones, no hay pecado. Donde hay una ley porque no es posible que las personas quebranten una ley que no existe. Entonces, aquí es por eso mismo que si no, vamos a suponerlo de esta manera, y hace muchos años yo lo oía, ok, ¿y qué va a pasar con todas esas personas que están en lugares remotos, que no ha llegado la palabra de Dios? Entonces, bajo su conciencia va a ser, a ellos no van a ser juzgados por las leyes de Dios, por la palabra, porque para ellos no existe. ¿Sí me está entendiendo? Están en un lugar y ellos no saben, no la conocen, no está una Biblia ahí. Es por eso que hace ya bastantes años atrás, entonces se hacían bastantes Biblias y se llevaba a esos lugares. Pero vamos a suponer que hubiera un lugar remoto, ¿verdad? Donde en un momento determinado nadie ha podido entrar. Hay tribus ahí, pero no conocen la palabra del Señor. Pero ellos dicen que no van a ser juzgados por la ley, porque prácticamente no hay ley para ellos. No existe la ley de Dios. Dice que la ley de Dios sirve para que la gente se dé cuenta de que es pecadora. Pero ¿cómo se van a dar cuenta que están pecando si no la conocen? Sin embargo, ellos se rigen por sus normas que ellos tienen, por lo que ellos establecen. Vamos a suponer, usted va a diferentes partes del mundo, usted sabe que ahí hay algo que casi en todo el mundo está. Usted no puede matar a nadie. Hay una ley, usted no tiene por qué matar a nadie. No hay una ley que diga, ok, puede matarlo. Quiero creer que en muchas partes del mundo, en muchos países, está prohibido matar. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que es así, no? Entonces, esas personas entonces saben también que a lo mejor es prohibido matar. Entonces, bajo esas leyes, ellos van a ser entonces enjuiciados. Dice, porque la ley no le ofrece a estas personas ninguna ayuda, prácticamente no les ayuda, ¿verdad? En nada la ley. Debe saber que el pecado es muy real y muy dañino. Yo creo que los que estamos aquí conocemos que el pecado en realidad existe, ¿verdad? Sabemos que existe el mal como también existe el bien. No podemos decir que solamente existe el mal y no existe el bien. Es como si usted dijera, existe el día, pero no existe la noche. No, existe el día y existe la noche. Y dice que por lo tanto, cuando está ahorita de día, no hay oscuridad.
Una vez que se va la luz, aparece la oscuridad. No pueden estar juntas. Entonces, las leyes de Dios con las leyes de los humanos no compaginan. Están muy separadas la una de la otra. Déjeme darle una ilustración. Tal vez a lo mejor usted se encuentra, ¿verdad?, en una hermosa playa. Imagínese en cuál, yo no sé cuál, pero imagínese que está en una hermosa playa y se encuentra ahí muy feliz y relajado, viendo las olas. Y de ese momento, pues usted con el calor decide meterse al agua, cuando de repente usted, una vez que se mete, de repente mira y se da cuenta que está un letrero que dice: prohibido nadar porque hay cocodrilos. En el mar hay cocodrilos. ¿Cuántos están de acuerdo? No, yo sé que ya me dijeron a alguien no. Sí, y le voy a decir por qué, porque yo ya estuve ahí. En Puerto Vallarta, si usted va a una parte de Puerto Vallarta, hay cocodrilos ahí. Este ejemplo que le estoy dando es algo que a nosotros nos pasó. Nosotros fuimos a ese resort. Entonces lo que pasó, que los cocodrilos estaban viniendo hacia la playa, porque empezaron a construir en su vida, en su hábitat, en su hábitat. Entonces ellos tuvieron que salir de ahí. Y de repente, pues no vimos el letrero, porque no había un letrero, pero sí llega de los que están encargados del resort y dice: se tienen que salir. ¿Por qué? Porque allá en aquellas rocas se le vio en el agua un cocodrilo. Entonces, a lo mejor usted no sabía, pero salió en las noticias, hermana, en Puerto Vallarta. Entonces, sí hay cocodrilos en el mar, ¿verdad? Entonces lo sacaron de ahí, ellos se tienen que buscar la comida. Entonces creo que hay fotografías y eso que ha salido. Dice: porque hay cocodrilos. En ese momento te das cuenta que tu día entonces se acaba de arruinar. Y se nos arruinó, porque ya nosotros íbamos prácticamente con el short y todo lo que tenía que irse para meterse a nadar. Estaba muy caliente. Entonces dicen: no se pueden meter. No había un letrero como tal, pero vamos a suponer que había un letrero. Pero sí estaban los salvavidas. Y si alguien quería meterse, le decían: vente. E incluso nosotros allá andábamos como de salvavidas en el cuestión de decirle a la gente: no se meta porque hay un cocodrilos. Y la gente se quedaba admirada. Entonces ya ellos venían y les decían: sí, no se puede meter. Entonces es por eso que dice que entonces se arruinó entonces el día. Ahora, déjenme preguntarle: ¿usted culparía al letrero o culparía a la persona que lo puso? Pues la ley es como ese letrero. Es necesario y bueno que esté ahí, que advierta, ¿verdad? Es bueno y necesario que esté ahí, que entonces advierta para que usted no se meta, porque entonces si se mete, entonces a lo mejor ya no llega a salir. Pero no quita a los cocodrilos. O sea, la ley está ahí, ¿verdad? Los cocodrilos vamos a compararlo como los pecados. Entonces, pero los pecados no los quita. Ahora nosotros sabemos que la única manera de quitar los pecados de nuestras vidas es a través de Cristo Jesús. A través de nuestro arrepentimiento, a través de recibir a Cristo y que Él entre entonces y nos limpie. Entonces, esos cocodrilos entonces prácticamente no son eliminados, entonces encuentran ahí. Pero es necesario, como la ley, prácticamente que esté para nosotros advertirnos del peligro. El pecado nos engaña haciendo mal uso de la ley. La ley es santa y te revela la naturaleza de Dios. Su voluntad es para cada una de las personas, ¿verdad? Su voluntad para cada una de las personas. Entonces, muchos de nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pecado nos engaña. Dice que el corazón de nosotros es engañoso, dice la Biblia. Entonces tu corazón mismo te engaña, te hace sentir que estás haciendo lo correcto, que estás bien, que Dios te lo puede justificar, que ante Dios la excusa que tú pongas es válida. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que el pecado te hace sentir que estás bien. Pero la Biblia es clara. Si tú sabes hacer cosas buenas y no las haces, te es pecado.
Yo no voy a generalizar, yo voy a ponerlo de una manera general. Usted ponga qué es lo bueno que Dios le dice que usted haga y no lo hace. Dice, también te es pecado. Entonces, nosotros tenemos que entonces escuchar la palabra, porque ya están ahí los letreros, ya está ahí el anuncio, ya está ahí la ley diciéndonos qué es lo que no debemos hacer. Y cuando estoy hablando es la palabra del Señor, no estoy hablando del Pentateuco, estoy hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lo que el Señor te dice que no debes de hacer. Dice que no debes de codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Y qué más? A ver, los 10 mandamientos, por favor. No matarás. Vamos a ver qué dice el Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, ahí rápidamente, ahorita los vamos a enumerar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Vamos a ver el 12. Perdón, no, este es el 12, estoy en el 21. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3. Lo primero que el Señor dice, voy a leer desde el 1 para que usted lo pueda saber. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primero que aparece, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo, dice, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También dice, no matarás. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. También dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, dice, trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, que el séptimo día, el día de descanso, ¿es para quién? Es para Dios. O sea, si usted quiere justificarlo y decir, no, es que yo tengo que pasarlo con mi familia, usted puede justificar lo que quiera y para mí es válido, pero piense si es válido para el Señor. Cuando el Señor entonces dice, mas el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. El 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces Dios prácticamente dejó esos 10 mandamientos, pero la Biblia, después del Nuevo Testamento, nos habla de pecados que en un momento minimizamos, ¿verdad? Y siempre yo he dicho y me gusta hablar porque es algo común que la gente mienta. Y nosotros nos tomamos como un hábito, mentir. Y no vemos que es prácticamente un pecado. El mentir es un pecado. Entonces, ya desde ese momento estás quebrando la ley. Estamos quebrando la ley. Ahora, ¿qué es lo que te queda? Pedirle perdón al Señor y reconciliarte con Él. Pero nunca puedes sentirte que nunca pecas y que nunca haces lo malo. Porque muchas veces guardas el rencor en tu corazón contra ciertas personas. Muchas veces estás envidiando lo que otros tienen, se están codiciando. Estás codiciando su casa, su carro, es codiciando su mujer o su marido. Entonces, esa es la ley del Señor. Esa es prácticamente lo que Dios quiere que nosotros no estemos haciendo. Leamos Romanos 2. Romanos 2. En el capítulo 2 dice el 12-13. Vamos a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El versículo 13.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, dice, serán justificados, ¿verdad? Era el que leíamos al empezar. Dice que las personas no son condenadas, dice, por lo que no saben. Las personas no son condenadas por lo que no saben, sino por lo que hacen con lo que saben. Se lo leo de vuelta. Dice que las personas no son condenadas por lo que no saben, sino por lo que hacen con lo que saben. O sea, si tú conoces la palabra del Señor, vienes a ser condenada por ella. Si tú no la conoces y quieres decirle al Señor, yo no la conozco, pero tú sabes que la conoces, entonces ahí ya estás mal. Porque entonces de alguna manera estás queriendo mentirle al Señor cuando tú la conoces. Si usted no sabe, ya nosotros los de aquí que tienen tiempo ya sabemos, pero dice que nuestros pensamientos todavía no suben aquí cuando Él ya lo sabe. Entonces tú no puedes mentirle. Tú puedes mentirte a ti mismo, engañarte, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces decía, por los que hacen con lo que saben. Los que conocen la palabra de Dios y su ley serán juzgados por ella. Los que nunca han visto, leído una Biblia, de todas maneras, dice, saben la diferencia entre el bien y el mal. Serán juzgados por violar las normas que su propia conciencia les dicta o les acusa. La ley de Dios está ya escrita en ellos. O sea, ya ellos saben y distinguen aún prácticamente bajo sus normas, ¿verdad?, de leyes, su conciencia, entonces lo bueno y lo malo. Pertenecemos prácticamente a una raza que es realmente obstinada y pecaminosa. O sea, nos obstinamos en hacer el mal. Nos dice el Señor, no hagas esto, y usted dice, no, sí lo voy a hacer. Es por eso que cuando yo estoy viendo, yo digo, ¿cuál título es? Pues prácticamente el hombre se está condenando por su propia ley. Él dice, yo no quiero obedecer la ley de Dios, yo voy a hacerlo como yo creo que es. Y estás equivocado. No sabes que a lo mejor al querer hacerlo como tú quieres, a tu manera, no es la manera de Dios. No es como Dios prácticamente lo ha puesto en la palabra. Entonces no te das cuenta que de alguna manera tú vas a ir a condenación si no haces o si estás haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Y dónde te queda la salvación, pastor? En donde si recibo a Cristo, prácticamente dice que no hay condenación más. Pero ¿cómo podemos saber que entonces realmente recibiste a Cristo cuando tú no tienes el deseo de estar junto a Él? No tienes una relación con Él, no buscas esa relación con Él, no le adoras, no le glorificas, no buscas cómo servirle. Para eso hemos venido a la tierra. Si tú no sabes, has venido para ser servidor de Cristo, para ser servidor de Dios, para que realmente entonces nosotros nos unamos a la labor titánica de Jesús y de los apóstoles de regar el evangelio, para que las personas, de igual manera que tú tuviste la oportunidad de recibir a Cristo, también lo reciban. ¿Quién va a salir? ¿Vamos a pedirle que Jesús baje? ¿Vamos a decirle que los apóstoles vengan y que ellos evangelicen? No, el que evangeliza es usted. Yo. Vamos a evangelizar a las personas. ¿Para qué? Para que de alguna manera conozcan la ley. Porque la ley lo que quiere es el bien para las personas y no el mal. La ley no daña a nadie cuando se obedece. Es igual, las leyes que tenemos. ¿Quieres ser multado? Ponte a correr arriba de 80, 85. ¿Quieres agarrar un ticket? Pues entonces viaja sin ponerte el cinturón. Si tienes niños, no los pongas en un portabebé. O sea, tú te estás saliendo de las leyes y de la justicia o los policías o tránsito en nuestros países. Ellos van a venir y te van a decir, párese. ¿Pero por qué me para? Porque simple y sencillamente estás quebrantando la ley.
no traes el cinturón. ¿Sabes qué? Párate, traes el teléfono en la mano. O sea, ¿cuántas de las cosas podemos nosotros ver que quebrantamos? Entonces vamos a tener que prácticamente entonces ser multados. Así de igual manera las leyes de Dios. Las leyes de Dios no están para que nosotros las brinquemos, sino para someternos a ellas. Por eso le decía que pertenecemos a una raza obstinada y pecaminosa. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Reconozca usted a Dios como toda la humanidad y confiese que falla con frecuencia en cumplir, dice, sus propias normas. Nosotros creemos que estamos cumpliendo con todos, pero no es así. Dejas de cumplir la palabra de Dios. Dejas de cumplir con Dios. Y cuando dejamos de cumplir, hermano, pues entonces estamos a merced de que se nos haga un juicio. Ahora, cuando yo le decía, ok, ¿qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que las personas que realmente han conocido a Cristo, dice, y para que sea una identificación, ¿verdad? Y para que sean vistas, dice que por sus frutos los vas a conocer. ¿Qué frutos estamos dando? Frutos de arrepentimiento. Entonces, lo que tú hagas, de eso va a constar para Dios. Dice que los justos, creo que el versículo lo tengo más adelante, los justos no van a ser los oidores, sino los hacedores. Mucha gente oye la palabra de Dios, pero no la obedece. Entonces ese es un problema serio. Oímos, vamos a la iglesia, oímos, pero hacemos caso omiso a la ley de Dios. Salimos y hacemos nuestra propia ley. Oímos la ley de Dios que Él te está diciendo, porque este libro yo no lo escribí, la Biblia yo no la escribí, aquí está. Y si el Señor te dice que tú debes de guardar ese día de reposo para el Señor, lo tienes que guardar. Hay cosas que no nos gustan y posiblemente hasta nos molesta, y mucha de la gente sale de las iglesias y se va porque no quiere oír. ¿Sabe por qué? Porque sabe que es una realidad y que de alguna manera usted va a estar, gracias hermana, va a estar con esa deuda para con Dios. Perdón. Entonces dice que cuando decidimos no obedecer las leyes o mandatos de Dios, hay consecuencias negativas que resultan inevitables, ¿verdad? Y era lo que le decía, muchas de las veces nosotros pensamos que nuestro pecado no trae consecuencias, muchas veces porque no lo vemos luego, pero después, hermano, las consecuencias son inevitables, van a venir. Y muchas veces, como estábamos leyendo el libro de Éxodo 20, dice que Él visita la maldad de los padres. La maldad de los padres, dice, vienen y recaen sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tú ves a tus hijos que a lo mejor se están levantando mal, pero tú no te has dado cuenta que a lo mejor tú eres el culpable o la culpable. Y tú has traído esa maldición, porque esa es una maldición. Hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra de Dios, de aquellos que ¿qué? ¿Cómo? No, de aquellos que me aborrecen. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Quiere decir prácticamente que no quieren nada con Dios. Y las personas no quieren nada con Dios porque ellos prácticamente quieren vivir a como el mundo vive, con todo el degenere que hay, con todas las cosas que el mundo de alguna manera te ofrece y caen en pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes. Y solamente tengo 2 versículos más. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Aquí vamos a ver el rey Salomón. Fíjese, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Si fuera tan sabio, entonces no hubiera estado en la situación que se encontró, ¿verdad? Dice el 11:2:
gentes de las cuales, bueno, mejor voy a leer del 1, perdón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas. Dios había prohibido que él no tenía que tener ningún tipo de relación con esas personas. No se iban a casar, no iban a llegarse a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, ¿verdad? Van a poner entonces su corazón, dice, inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces lo que estamos viendo es de el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Dice, Salomón decidió no obedecer a Dios. Y así también usted y yo decidimos obedecerlo o no al Señor. Usted decide si lo obedece o no. Usted decide si realmente quiere ser como Salomón en no obedecer a Dios, en el mandato de no casarse con mujeres extranjeras, ¿verdad? Cuando decimos en el Nuevo Testamento, donde dice no al yugo desigual. Nuestros hijos se siguen casando con gente de yugo desigual. Y aparentemente todo va bien. Pues dígame usted, en su matrimonio, los primeros meses, los primeros años era toda dulzura. Todo era mucho amor. Pero después, óigalo bien, jóvenes, entiendan estas cosas. Usted puede prácticamente mareársela mientras que son ustedes dos. Estoy hablando de jóvenes que realmente tienen el concepto de ser cristianos, que saben que son cristianos, ¿verdad? Porque si no son cristianos, pues esto no entra en lo que yo le voy a decir. O sea, jóvenes que son cristianos, ¿verdad? La pueden marear, pueden disfrazarla cuando están ellos dos. O sea, su luna de miel puede durar 1 mes, 3, 4 años sin hijos, ¿no? Pero cuando vienen los hijos, es aquí donde viene el problema. Tienen que tomar decisión para dónde sus hijos van a ir en su vida espiritual. Dónde entonces ellos van a buscar de Dios. Entonces, si usted está casado con alguien, ¿verdad?, que no es cristiano, entonces ese hombre o esa mujer, pues como a él le enseñaron prácticamente esa religión, entonces él va a querer o ella va a querer guiarlos en esa religión. Mientras que la otra persona va a querer tomar la decisión también por donde lo llevaron. Entonces, a mí me ha tocado aconsejar a personas y yo le he dicho, bueno, tendrán que tomar alguno de los dos la decisión. ¿Dónde los van a guiar? ¿Dónde los van a conducir en su vida espiritual? Quiere decir que si los guían, uno de los dos va a tener que renunciar a su enseñanza, a su doctrina. Y desafortunadamente, como el mundo prácticamente absorbe y tiene demasiado poder, y el Señor, y el enemigo es bien sutil, entonces de alguna manera pasa que siempre el cristiano cede y se va entonces a estar fuera del cristianismo, fuera de las normas del Señor. Y si esto le pasó al hombre más sabio que desvió en su corazón, así se desvía el corazón de los jóvenes hoy. Y también de los adultos, porque muchos quedan solos y después se juntan y también es lo mismo. No al yugo desigual. Ya tuvo a uno sin yugo desigual, no le fue bien, se separó y vuelve a agarrar uno en yugo desigual. O sea, tropieza con la misma piedra. Entonces uno tiene que prácticamente buscar la ayuda de Dios para poder tomar decisiones correctas y sabias. Ahora, si ya está ahí, ya no hay nada que hacer. La palabra del Señor, todo lo contrario, dice que si tú estás con un hombre o con una mujer que no es cristiana, entonces no insistas en separarte. Tal vez, dice, por tu testimonio ellos van a venir a Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver, lo hemos visto, yo lo he visto por mucha gente. Y ahora esos hombres y esas mujeres
que no eran cristianas, ahora son servidores y servidoras del Señor. Pero no creas que porque sucedió en ellos, por fuerza tiene que suceder en las personas que tú busques y que de alguna manera consideres como tu parejas. Porque a lo mejor Dios prácticamente no puso los ojos en esa persona, porque el Señor conoce los corazones. Y tú vas a estar con la creencia, pues la hermana, el esposo de la hermana también estuvo así y ahora está en Cristo, tal vez a mí me toque igual. No, yo he visto muchas mujeres que se han quedado solas y que esos hombres nunca cambiaron, e igual las mujeres. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos, bajo el concepto de Salomón, no apartarnos del Señor. No busque prácticamente hacer lo que a Dios no le agrade, ¿verdad? Dice que entonces en el mandato de no casarse con las mujeres extranjeras, porque lo alejarían del camino recto como principio. También, segundo, consintió y cedió a sus deseos sensuales. Tercero, las mujeres extranjeras lo condujeron entonces a la idolatría. Salomón no se apartó de Dios de la noche a la mañana, y así es lo que sucede. Ponga mucha atención en eso que yo le estoy diciendo. Póngalo, porque ahí es una clave bien buena para que usted medite. Salomón no se apartó de Dios de la noche a la mañana. Su frialdad espiritual empezó con un leve alejamiento de las leyes de Dios. O sea, cuando tú de repente te empiezas a alejar, ¿cuántos de los que están aquí no estaban todos los días prácticamente en los cultos, eran servidores y ahora no están? Ahora ese alejamiento entonces te hizo prácticamente separarte de Dios. No se separe de Dios, no se aleje. El enemigo va a agarrar prácticamente eso para destruir su vida, para alejarlo de Dios. El estar alejado de Dios trae prácticamente destrucción, hermanos. Con el paso de los años, ese pequeño pecado creció hasta que terminó con la caída de Salomón, el hombre más sabio. Entonces, no creo que tenga la sabiduría o usted tenga la sabiduría, porque la palabra de Dios dice que el hombre que ha existido, el más sabio, es Salomón. Necesitas entonces en esta mañana preguntarte, ¿verdaderamente vale la pena vivir bajo mi propia ley? En realidad no. Yo prefiero vivir bajo las leyes del Señor, porque las leyes no son gravosas. Las leyes no nos dañan, todo lo contrario, el Señor las puso para nosotros, para vivir mejor. Un pecado puede parecerte insignificante, pero este podría ser el primer paso para alejarte de Dios. Nunca debes permitir que un pecado pase sin ser cuestionado. O sea, que tú estés meditando y estés pensando si estás cometiendo un pecado. Y sin embargo, tienes también que saber que no debes de tratar de justificar ese pecado, porque muchas veces cometemos pecados y los queremos justificar, ¿verdad? No trate de justificarlo. Usted lo puede justificar, pero el que debe de justificarlo es Dios, y si Dios no lo justifica, pues en balde está que usted quiera justificarlo. Mejor sería, dice, que lo confiese a Dios y que le pida perdón y que le dé la fortaleza para resistir todas las tentaciones a las que nosotros estamos expuestos. Espero que usted, en conclusión, medite en ello. Yo no sé si usted está bajo su propia ley, sus propios mandatos. A lo mejor usted dice no. Predique lo que predique. Yo creo que esto es lo correcto. Está bien. Si hay algo que yo haya puesto de mi parte que no está escrito, está bien. Pero si está escrito ahí, usted tiene que obedecerlo. Porque si usted no lo obedece a la palabra del Señor, entonces yo no sé cómo de alguna manera va a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando hiciste en desobedecer, porque todos desobedecemos. Dice que si pecamos es porque hemos desobedecido. Entonces, pero usted de alguna manera se arrepiente, pide al Señor y entonces cambia su mentalidad, entonces no lo hace. Ahí es cuando entra entonces esa bendición y ese perdón del Señor. Pero si usted insiste en hacerlo, es que usted no quiere abandonar ese pecado, no quiere dejarlo, no quiere someterse a la ley. Entonces prácticamente la ley del Señor no le importa. La que importa es su propia ley, pero su ley le condenará. ¿Por qué? Porque está en contra de las leyes del Señor.
Vamos a ponernos de pie. Yo espero que haya entendido referente a las leyes, ¿no? Las leyes fueron puestas, dice muchos, para quebrantarlas, para quebrarlas. No, las leyes fueron para obedecerlas. En el mundo, eso es lo que dice, las leyes están para quebrantarlas. No, las leyes están para obedecerlas. Las leyes de Dios están para obedecerlas, no para quebrantarlas. Entonces, medite en eso, piense realmente si usted está conduciéndose por su propia ley o su forma de pensar, ¿verdad? Que dice, bueno, a mí no me importa lo que digan, yo voy a hacerlo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana, ya tarde, Señor, que nos has permitido estar en tu casa. Bendice, Señor, a tu pueblo y ruego, Señor, para que seas tú guiándolo, Señor Padre, por medio del discernimiento de tu palabra. Si está el Espíritu tuyo, Señor, le vas a ayudar a través de tu Espíritu Santo a poderle, Señor, enseñar a detectar, Señor, cuando hay cosas, Señor Padre, que estamos haciendo, Señor, que a ti no te agradan. Sabemos, Señor Padre, que tu Espíritu Santo, muchas veces hacemos reflexión a un semáforo, ¿no? Cuando está en verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Muchas veces está en amarillo, está advirtiendo que no está correcto, que lo que estás haciendo. Sin embargo, uno decide si pone en verde o si pone en rojo. El rojo prácticamente ya es cuando tú estás entonces llevando a cabo lo que tú quieres hacer. Yo espero que en esta mañana el Señor te ayude a discernir y que no estés bajo tu propia ley, sino por la ley de Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a las personas que nos visitaron. Yo ruego, Señor, mi Dios, para que esa semilla caiga, Señor, en tierra fértil, en tierra buena, Señor. Que de esa manera, Señor, haya personas más, Señor, que se unan, Señor, aquellos, Señor, que te obedecen, aquellos que creen, Señor, en tu palabra, aquellos, Señor, que dicen que tu ley, Señor, Padre, como dice el Salmo 1:2, Señor, es una delicia, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, nuestras familias y rogamos por aquellos, Señor, que todavía no han sido alcanzados para Cristo Jesús. Rogamos, Señor, y reclamamos sus almas para la honra y gloria de tu nombre. Tal vez aquí hay muchas hermanas que sus esposos no están aquí y son renuentes. Así lo fuimos muchos de nosotros. Pero el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas y nos hizo entender que somos pecadores y que necesitamos entonces ponernos a cuenta con Él. Y ahora estamos, Señor, honrando y glorificando tu nombre y tratando de vivir, Señor, en santidad, apartándonos, Señor, del mundo, apartándonos de la maldad. Padre, gracias en esta tarde. Te las damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Podemos